Y el tema que vamos a estar compartiendo hoy es la mesa del pastor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recibir su palabra. Señor, oramos en esta hora para darte gracias por tu palabra y pedirte que nos ayudes, Señor, a recibirla, a guardarla en nuestros corazones y a ponerla en práctica al salir de tu casa, al salir de este lugar. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra una vez más y el pueblo de Dios dice amén y amén. Ayer nosotros fuimos a desayunar. De vez en cuando tratamos de tener este tiempo en familia, donde salimos con nuestras hijas, tenemos un desayuno, llevamos nuestras Biblias. Alguna gente nos mira y dice, toda esta gente con la Biblia en la mano. Sí, vamos con nuestra Biblia, nos sentamos tranquilos o hacemos la orden, y en lo que la orden va llegando y a veces se demora un poco, entonces nosotros aprovechamos, compartimos una palabra y tratamos de reflexionar en la palabra del Señor para que nuestras hijas puedan seguir creciendo en su fe y puedan seguir conociendo al Señor. Y el punto por el cual te comparto esto es porque nunca, cuando tú estás en un restaurante, en un lugar público y tienes una mesa reservada, nunca una persona extraña va a venir a sentarse a tu mesa, ¿verdad? Nunca, eso no va a pasar. Y si alguien extraño viene y se sienta en tu mesa, inmediatamente tú vas a llamar a una persona y le vas a decir, él no es parte de esta celebración, él no es parte de esta reunión, él no es parte de la familia, y esa persona tiene que retirarse. ¿Por qué? Porque en la mesa solamente se van a sentar los que son parte. En la mesa solamente se sientan los que pertenecen. En la mesa solamente se sienta la familia, los amigos, la gente que está invitada, la gente cercana. Y cuando nosotros vemos la mesa del Señor, nosotros tenemos que entender algo, iglesia, y es que a la mesa del Señor solamente se acercan también los hijos de Dios, los que pertenecen al pueblo del Señor. La mesa del Señor está reservada para los que son parte del pueblo de Dios, y tú eres pueblo de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres pueblo de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que recordar que la mesa del Señor nos recuerda nuestro problema. El pastor prometió una mesa para sus ovejas, pero nuestro pecado nos deja con la posibilidad de no llegar a esa mesa. Uno de los temas que se repiten en los salmos es la pregunta de quién puede disfrutar de comunión con Dios. Por ejemplo, en el Salmo número 15, este salmo comienza con una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? Así comienza el Salmo número 15. La respuesta es fulminante. El que anda en integridad, el que habla verdad, el que nunca peca. Fíjate. De igual manera, en el Salmo número 24 se hacen otras preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nuevamente, la respuesta en el Salmo 24 nos deja fuera, porque nosotros somos pecadores. Y dice: solamente aquel que tiene las manos limpias y tiene un corazón puro puede entrar en la presencia de Dios. Entonces, estos dos salmos exponen el mayor problema de la raza humana, que es tener comunión con Dios. Sin embargo, los pecadores no pueden simplemente entrar a la presencia de Dios. Según el Salmo 15, según el Salmo 24, nosotros no podemos entrar, porque el limpio de mano, el que es puro de corazón, el que nunca ha pecado, ese es el único, según estos salmos, que puede entrar a la presencia de Dios. Entonces es que viene el Salmo 23, que yo quiero que tú puedas leer junto conmigo. Mira lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sorprendentemente, entre estos dos salmos, el 15 y el 24, encontramos este Salmo 23 en el cual David escribe como alguien que ya disfruta de la comunión con Dios. Fíjate, el Salmo 15, ¿quién va a entrar? ¿Quién puede subir al monte? El Salmo 24 como que también nos deja fuera. Pero en el Salmo 23, David habla como una persona que ya tiene comunión con Dios, que ya se relaciona con Dios. El pastor provee, el pastor camina a su lado, lo lleva a aguas de reposo. Dice que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Entonces aparece una declaración que es poderosa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La palabra adereza significa que preparas una mesa. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, este Salmo 23 presenta a un hombre que ya tiene una comunión, una relación con Dios y que disfruta de la presencia de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puede David hablar con tanta confianza? ¿Cómo pueden las personas pecadoras disfrutar de comunión con Dios? Porque este salmo habla de eso. Este Salmo 23 habla de tener una relación con Dios, de tener una comunión con Dios. Porque, por ejemplo, el Salmo 23 nos presenta una mesa. Dice que Él prepara una mesa. Y la mesa representa precisamente comunión. En las Escrituras, comer juntos representa ser aceptado, representa paz, representa comunión, representa pertenecer a ese grupo que ha sido recibido. Dios no solamente está alimentando a David, sino que Dios está recibiendo a David y está teniendo comunión con él. Este Salmo 23 también nos habla de los enemigos. La mesa es preparada en presencia ¿de quién? De mis angustiadores. Fíjate, David no dice la mesa es preparada a espalda de mis angustiadores, escondido de mis angustiadores. No, la mesa Dios la prepara en presencia, a la vista de mis angustiadores. Y David ciertamente tenía muchos enemigos terrenales. Pero no vamos a hablar de los enemigos terrenales. Los mayores enemigos que tiene el creyente hoy no son terrenales. Los enemigos del creyente hoy no son humanos, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestras mayores luchas no es contra un hombre. Aunque podamos tener algún tipo de enemigo o alguien nos vea a nosotros como enemigos, no, ellos no son nuestros enemigos. Nuestros mayores enemigos, número uno, es el pecado, ¿verdad? Ese es el mayor enemigo. Número uno, el pecado, la culpa y el poder que nos separa de Dios. Número dos, Satanás, el engañador, el acusador del pueblo de Dios. Ese es el enemigo de los hijos de Dios. Y por último, la muerte. Tres enemigos: el pecado, Satanás y la muerte. Ahora, lo extraordinario es que el pastor no espera hasta que estos enemigos desaparezcan. Él prepara la mesa en presencia de todos ellos. Por lo tanto, la mesa se convierte en una declaración de que estos enemigos ya no tienen autoridad y poder sobre el Hijo de Dios. No hay autoridad, ni el pecado,
ni Satanás, ni la muerte, delante de todos esos enemigos, el Señor prepara la mesa como una señal de que nosotros pertenecemos y que Él nos ha dado victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún así, la pregunta todavía permanece: ¿cómo pueden los pecadores recibir semejante bendición? ¿Cómo es posible que gente pecadora como nosotros puedan acercarse a la mesa que el Señor ha preparado para nosotros? Bueno, la mesa del Señor nos recuerda su provisión. Di conmigo: Dios provee. Amén. Dios provee. Jesús preparó la mesa del pastor al entregarse a sí mismo por sus ovejas. Si el Salmo 23 nos muestra el corazón de Dios, su deseo de recibir a su pueblo para que tenga comunión con Él, entonces nosotros vamos a ver ahora en Lucas capítulo 22 cómo el precio de esa comunión fue pagado por el mismo Jesús. Jesús pagó el precio para que nosotros podamos tener hoy acceso a la mesa del Señor. La mesa no era gratuita. Antes de que Jesús pudiera recibir a su pueblo en la mesa, Él tuvo que convertirse en el Cordero de la Pascua y preparar la mesa mediante su propio sacrificio. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijeron: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, Jesús entra en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Y durante casi 15 siglos Israel había celebrado la redención de Dios de Egipto mediante la sangre del Cordero Pascual. ¿Qué cosa es la Pascua? La Pascua es la celebración que hacían los judíos todos los años para recordar la liberación de Egipto. No sé si ustedes han visto la serie de Moisés o han leído acerca de la Pascua, han leído acerca de las 10 plagas que Dios envió contra Egipto. La última plaga, ¿recuerdan cuál era la última plaga? La última plaga era la muerte de todos los primogénitos. Es decir, que todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Solamente los primogénitos de los judíos, del pueblo de Israel, iban a ser guardados, pero ellos tenían que hacer un ritual esa noche. Esa noche, cada familia tenía que buscar un cordero, tenía que sacrificar el cordero. Y con la sangre del cordero ellos tenían que marcar sus puertas. Entonces ellos venían con la sangre de aquel cordero y marcaban sus puertas, porque esa sangre puesta en la puerta de la casa le iba a decir al ángel de la muerte que iba a estar pasando por Egipto: esta casa es de mi pueblo, esta casa pertenece al pueblo de Israel, ahí no puedes entrar, ahí no puedes llevarte a ninguno de los primogénitos. Entonces ellos preparaban esta cena, la cena de la Pascua, mataban el cordero, untaban la sangre en la puerta, se comían el cordero, y aquel cordero simbolizaba el sacrificio que Cristo iba a hacer por toda la humanidad, y cómo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario iba a traer redención
a toda la humanidad, a todos los pecadores. Amén. Entonces, imagínate, ahora Cristo está reunido con sus discípulos y está celebrando la Pascua, pero al mismo tiempo Él está cumpliendo lo que simbolizaba la Pascua para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él mismo es el verdadero Cordero Pascual. Él dice: he deseado fervientemente tener esta cena con ustedes. Es decir, que Jesús espera con deseo, estaba esperando con anhelo, con deseo, ese momento de celebrar la Pascua con sus discípulos. Él entiende que esta Pascua final se va a convertir en la primera cena del Señor. Ese día, cuando Él celebró la Pascua por última vez con sus discípulos, Él sabía que Él iba a cambiar todo. Ya no era la Pascua, porque Él estaba cumpliendo la Pascua. Ahora Él iba a establecer algo diferente, que es lo que nosotros celebramos, que es la cena del Señor. Ahora, esta cena tiene símbolos, y símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Por ejemplo, el pan. Ahora el pan representa el cuerpo de Cristo entregado por su pueblo. La comida ya no simplemente recuerda el éxodo, sino que ahora esta cena recuerda la cruz, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No solamente cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, ahora lo que nosotros estamos celebrando es que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. La copa. Jesús identifica la copa como el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, que ahora esa copa representa el pacto en su sangre, no el pacto antiguo, un nuevo pacto, donde Él escribe la ley, no en tablas escritas por hombre, sino que ahora su ley está escrita en nuestros corazones. Pero no solamente la copa que Jesús levantó y dio gracias, sino que también hay otra copa. ¿Por qué hay otra copa? Porque inmediatamente después de instituir la cena y de tener aquella cena con sus discípulos, no sé si ustedes recuerdan, pero Jesús fue a orar a Getsemaní. Y cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, Él le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Recuerdan esa parte? Cuando Él está orando, Él dice: Padre, pasa de mí esta copa. Y dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínate la tensión tan grande bajo la que se encontraba Jesús cuando su sudor eran como gotas de sangre. El dolor, el sufrimiento porque Él estaba atravesando. Él le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, que Jesús voluntariamente está bebiendo la copa del juicio para que nosotros podamos beber la copa de la bendición. Él está llevando el castigo para que nosotros podamos disfrutar de la bendición, de la salvación, de la libertad que hoy tenemos en Cristo. El pastor compra, mejor dicho, nuestro lugar en su mesa mediante su propio sacrificio. Todo lo que Dios exige, Dios también lo provee. Por eso es que esta mesa nos recuerda la provisión de Dios. Porque al recordar a través del pan y del vino la muerte del Señor Jesús, nosotros tenemos que dar gracias. Porque lo que Dios exigía para que nosotros pudiéramos acercarnos, Él mismo lo proveyó. Porque Él sabía que para nosotros no era posible. No era posible para nosotros. No era posible para nosotros recibir el perdón. No era posible para nosotros pagar el precio de la salvación. Y como no era posible para nosotros beber esa copa, Jesús la bebió por nosotros. Amén. Cuán grandioso es nuestro Dios. Cuán grandioso es nuestro Dios, que todo lo que Él exige también lo suple para bendición de nosotros. Entonces, la mesa del Señor nos recuerda que ahora podemos participar de ella. La cena del Señor recuerda continuamente al pueblo de Dios la comunión que Cristo ha asegurado para cada uno de nosotros. Y ahora es que quiero leer la primera carta a los Corintios.
En el capítulo 11, versículos 23 al 26, lo que dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Pablo le recuerda a los corintios que la cena del Señor ahora le pertenece a Cristo. Cada vez que nosotros celebramos esta comunión, proclamamos el Evangelio. Y escucha, la iglesia no repite el sacrificio de Cristo, la iglesia recuerda y proclama la obra de Cristo. El pan y el vino simplemente son símbolos que representan el sacrificio de Cristo. Porque a lo mejor has escuchado o si has ido a alguna otra iglesia, a lo mejor quizás tú has escuchado algo parecido, como que en el momento de la comunión el pan se convierte en la carne y el vino se convierte en la sangre. No sé si alguien lo ha escuchado, pero muchas veces eso se enseña. En la comunión el pan se convierte en carne, la sangre se convierte en vino, el vino se convierte en sangre. No es así. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino y simplemente son elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor, pero no se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre, no se convierten, no hay un cambio, nada de eso ocurre. Eso es pan y eso es jugo de uva. En Cuba se usaba el vino regular que vendían, aquí se usa el jugo de uva, pero he escuchado gente que ha tenido que celebrar la Santa Cena hasta con jugo de caña, hasta con no sé, con otra cosa. Yo conocí un pastor que estuvo preso en Cuba, en unos campos que se llamaban la OMAP, algo así. Y en esos lugares donde metían presos a los cristianos y todas esas cosas, cuando triunfó el comunismo en Cuba, los pastores que estaban allí no tenían el vino, no tenían nada con qué celebrar la Santa Cena. ¿Y sabe lo que ellos hacían? Con un poquito de guarapo, que es el jugo de la caña, ellos se reunían y hacían esto mismo. Daban gracias a Dios con un pedacito de pan y con el guarapo y celebraban la comunión. Una forma diferente de hacerlo, pero que representa, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú has escuchado, no, porque el pan se convierte en la carne y el vino se convierte en la sangre, no ocurre nada de eso. Es un símbolo que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, tenemos que recordar que la comunión nos hace mirar en tres direcciones. Número uno, nos hace mirar hacia atrás. ¿Por qué la comunión nos hace mirar hacia atrás? Porque nos hace recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces miramos hacia atrás, hacia el sacrificio de Cristo, hacia lo que Cristo hizo en la cruz, al precio que Él pagó para que hoy nosotros podamos sentarnos a la mesa. Entonces nos hace mirar hacia atrás, nos hace mirar al presente. ¿Por qué nos hace mirar al presente? Porque hoy nosotros disfrutamos de todas las bendiciones que Él pagó en esa cruz. Gracias a que Él fue esa cruz, hoy nosotros tenemos salvación, hoy nosotros tenemos comunión, hoy nosotros tenemos la iglesia, hoy nosotros tenemos perdón, hoy nosotros tenemos el gozo de vivir en libertad, ¿verdad? Amén. Entonces nos hace mirar al presente, nos hace mirar a nuestro alrededor, pero también nos hace mirar hacia el futuro, porque esa comunión nos recuerda que Cristo viene por su iglesia.
Esa comunión nos recuerda que Cristo viene por su iglesia, porque dice la palabra: cada vez que tú comas ese pan y bebas de esa copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, celebrar la comunión también es una declaración constante de que Cristo viene, de que Cristo está cerca, de que Cristo viene por su iglesia. Y cada vez que tú ves uno de estos terremotos, de estas guerras, cada vez que tú ves el hambre, la miseria, la depravación, cada vez que tú ves la muerte espiritual que hay en este mundo, tú tienes que recordar algo: Cristo viene por su iglesia. Cada una de esas señales te está recordando: no te olvides que Cristo viene por su iglesia. Cada vez que tiembla la tierra, recuerda: Cristo viene por su iglesia. Pastor, pero es que esto lo estoy oyendo yo desde que nací. Sí, pero va a venir por su iglesia. Yo no sé cuándo, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero de que viene, viene. Y cada una de esas señales le recuerda a la humanidad: es tiempo de convertirse, es tiempo de cambiar, es tiempo de volverse, porque Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él viene por su iglesia. Así que la Biblia nos cuenta una sola historia. En el Salmo 23 promete una mesa. En Lucas capítulo 22 Jesús prepara la mesa. Y en Corintios 11 llama a la iglesia a reunirse en esa mesa hasta que Cristo venga. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, recordamos que aunque el pecado todavía nos tienta, aunque Satanás todavía nos acusa y aunque la muerte todavía nos amenaza, ninguno, escucha iglesia, ninguno de esos enemigos puede impedir que el pueblo de Dios llegue hasta la mesa del pastor. Porque Él ha dicho: voy a preparar mesa para ti delante de todos tus enemigos. Así que hoy nosotros enfrentamos luchas. Hoy nosotros enfrentamos pruebas, enfermedades. Hoy la muerte está ahí recordándonos: estoy ahí y llego en cualquier momento. Hoy nosotros somos tentados, pero eso no significa absolutamente nada, porque ya el pastor de los pastores nos dio victoria. Y Él dice: delante de esos enemigos yo preparo una mesa para ti. Esa mesa le recuerda al pecado que ya no tiene autoridad sobre nosotros. Esa mesa le recuerda a Satanás que ya no puede tocarnos. Esa mesa le recuerda a la muerte que aunque llegue, nosotros vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Es glorioso, iglesia. Así que cuando tú vengas a la mesa del Señor, cuando tú te acerques a la mesa del Señor, recuerda la victoria que Cristo te ha entregado. Él recibe a su pueblo para que pueda comer en paz, aún en presencia de esos enemigos derrotados. Hoy nosotros, pecadores, podemos acercarnos a la mesa por medio del sacrificio de Cristo. Pero al igual que en un restaurante, tienes que pertenecer. Si no, no puedes sentarte en esa mesa. ¿Verdad que sí? Ahora, la buena noticia es que Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 al 13, no está ahí en la pantalla, pero escúchalo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoca, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy todo pecador tiene la oportunidad de acercarse a la mesa si se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su único Señor y su único Salvador. Tú puedes pertenecer, tú puedes ser parte, porque ya Cristo pagó el precio. Solamente tienes que creer.
Solamente tienes que creer, solamente tienes que confesar que Él es el Señor. Solamente tienes que decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Fíjate, Jesús no te pide que pagues ningún precio. Hay religiones que te van a pedir, paga un precio. Paga esto, paga aquello, haz una promesa, paga. Tú no tienes que pagar nada, tú no tienes que caminar de rodillas, tú no tienes que cargar un peso sobre tus hombros kilómetros para pagar nada, tú no tienes que pagar con dinero por la salvación. No, solamente tienes que recibir al Señor, porque el precio ya Cristo lo pagó. ¿Cuántos dicen amén?